Hola, me llamo Chio Longina, soy antropólogo y artista sonoro. Vivo y trabajo en Vigo desde hace más de 15 años. Me gusta definirme como creador de espacios acústicos. Siempre he sentido una curiosidad enorme por el ser humano, tan enorme que me ha llevado a ejercer profesiones como la de ATS, enfermero en un hospital, protésico dental o DJ, todas ellas, según apuntaría un buen psicoanalista, capaces de entrar en el otro, con el deseo de ejercer influencia en él. Haber pasado por la Facultad de Antropología me ha servido para tomar cierta distancia a la hora de observar el mundo, para lograr una perspectiva sobre la existencia humana similar a la que nos facilita Google Maps sobre el territorio. La herramienta metodológica fundamental de un antropólogo es la que se conoce con el nombre de observación participante, y eso es exactamente lo que hacen desde hace muchos siglos los artistas: observar el mundo participando en él, buscando en ese viaje intersticios o ventanas que permitan al público a través de sus obras comprender que hay un gran enigma, un lugar fascinante. En relación a mi práctica artística, soy más un aglutinador que un artista de taller. Es decir, que me gusta transmitir sentido e ilusión a las personas con las que trabajo y con las que he construido todos los proyectos en los que participo actualmente. Es el caso de Escoitar, Media Teletipos, el Festival Sin Sal Audio, el portal Arte Sonoro, etc. Creo que esa es mi verdadera especialidad: ser capaz de generar conocimiento y sentido, de transmitirlo a otras personas. Mi obra empieza y termina ahí, porque no estoy interesado en crear objetos. Soy un poco mosca cojolera para un mercado y un ambiente artístico muchas veces anclado en un siglo pasado, y me refiero al XIX, y aquella idea romántica del artista como ser apuntado por el dedo divino. Soy más un showman y mediador que un artista. Bueno, obviamente yo creo que necesita una breve explicación a qué me refiero cuando hablo de hegemonía de lo visual sobre lo sonoro. Obviamente hay una jerarquía de los sentidos, y esa jerarquía es histórica y parte incluso desde los propios hombres y mujeres de las cavernas. Es decir, siempre ha existido una tecnología para verse reflejado, para ver la imagen de uno mismo, que es una charca con el agua calma y con una definición incluso muy superior a la que podemos tener hoy, una pantalla de plasma, por ejemplo. Y sin embargo el sonido también existía alguna forma natural de ofrecer una reflexión de ese sonido, que era el eco, pero el eco siempre fue fragmentado. Es decir, tú decías un hola en un gran cañón y llegaba ese hola sin la H, sin la O, sin la L, y acababa en un suspiro. Por lo tanto, parte de ahí, esa jerarquía de los sentidos parte de ahí. Después, en el siglo IV se ha inventado el grabado, y ya el gran golpe de gracia fue la imprenta en el siglo XII, que ya fue una tecnología que permitió difundir y promocionar lo visual. Es decir, acabó con la oralidad, acabó con la oreja y con el oído. Y bueno, y ya después, en el siglo pasado, el XIX y en el XX sobre todo, pues todas las herencias y demás de los discursos de Rousseau, de Kant, de Adorno incluso, pues cuestionaron el puro placer físico y lo antepusieron lo racional ante el placer físico. Pensaban, y siguen pensando, y así piensa la civilización actual, que lo racional es superior al puro placer físico. Y ese es el gran problema. La hegemonía viene por ahí. Pero simplemente con haceros un truco en esta entrevista es muy sencillo. Si yo ahora me callo y sigo hablando sin sonido, sin embargo, si ahora apagamos la imagen, sí que puedo contaros el resto de la entrevista. Y es que, ¿cómo me enfrento yo a esa hegemonía? Pues fomentando y difundiendo el fenómeno sonoro, utilizando al ojo como el ojo ha utilizado siempre a la oreja, haciendo públicos muchos aspectos ocultos del sonido, como su utilización como tecnología de control social, por ejemplo, las armas acústicas, poniendo en valor este sentido menospreciado históricamente, y sobre todo, y es lo que estamos haciendo hoy aquí, militando y haciendo misionado. Imparto talleres de producción de obra, también seminarios, genero dinámicas de ilusión, produzco ideas, genero sentido, todo ello con el objetivo de calmar en lo posible ese malestar general que afecta a la sociedad y a nuestra época. Y lo hago defendiendo y promocionando, insisto, un sentido que nos pueda ayudar a resolver este problema.
Escuchar con los oídos bien abiertos estimula el mismo hemisferio cerebral que se encarga de gestionar el placer físico, el mismo también que se encarga de procesar los aspectos cualitativos de la existencia humana. Escuchar nos hace más cualitativos. Quizá es una pregunta muy compleja y requiere todo un ensayo. Acabo de publicar un texto largo y tendido que contesta minuciosamente a esta pregunta. Puede encontrarse en una publicación que se llama Espacio Documental, que es una memoria, un ensayo sobre el estado del arte contemporáneo en Galicia, y está distribuido en todo el país. Vamos, que se puede encontrar en cualquier librería del país. Pero bueno, si tuviera que hacer un resumen o esquema sobre estas transformaciones, habría que irse a los discursos de McLuhan, cuando hablaba de cómo las tecnologías pueden transformar nuestro cuerpo y nuestro intelecto, de qué manera cambia la mirada o la escucha del mundo al incorporar estas tecnologías, y de qué manera el capitalismo cognitivo actual pone en primer plano el trabajo inmaterial, la producción de sentido y afectividad, y el trabajo intelectual y pasional. Creo que ese es el gran desplazamiento que se produce y se difunde mucho más de lo que se expone. Las consecuencias más inmediatas son que algunos gestores culturales empiezan a darse cuenta de su responsabilidad en relación a la sociedad en la que viven. Quizá empiezan a darse cuenta de que la cultura es un arma de desarrollo social y como tal debe ser abierta, libre y universalmente accesible. Aquella figura antropológica del lujo y del despilfarro, muy cercana a ciertos ambientes del arte contemporáneo, creo, tiene hoy los días contados. Bueno, he ido cambiando como todo el mundo. Vamos, mi tendencia natural parece que apunta a una radicalización extrema de mis discursos, será la edad o lo que sea, pero no sé en qué tipo de terrorismo quizá terminaré, ¿no? Eso sí, siempre de la mano del acústico, de lo sonoro, porque eso nunca ha cambiado. Ahora mismo mi objetivo pasa más por ofrecer una herramienta de análisis crítico de ciertos aspectos de la sociedad, por ejemplo, el caso de las tecnologías sonoras de control social, las armas acústicas. En fin, un tema en el que estoy investigando actualmente y en el que me siento muy a gusto. Me interesa más esa crítica social que ofrecer una experiencia acústica placentera, aunque creo que a veces se pueden dar los dos aspectos al mismo tiempo. Y ese es el caso de mi reciente participación en la Eurovisión, por llamarla de alguna manera, del arte sonoro y radiofónico, y fue con Escoitar. Este evento anual llamado El Cumpleaños del Arte y gestionado por Radio Nacional, concretamente por Radio 2, se ha convertido en una especie de Eurovisión del arte sonoro, y este año Escoitar ha sido el representante de España y hemos presentado una pieza sonora de 20 minutos que contiene estos dos aspectos, la crítica y el placer físico. Bueno, obviamente el trabajo colaborativo es esencial en mi obra y vamos, no lo concibo de otra manera. Dos cabezas piensan más que una, 4 ojos ven más que 2 y 4 orejas escuchan más que 2. Vamos, es una cuestión de rendimiento, ¿no? Y sobre todo de completarse, ¿no? Completarse con otros. Y con otros que no estén marcados muchas veces por el mundo del arte, o por haber pasado por una academia de arte, o por una facultad, o por un doctorado, o por una facultad de historia también. A veces trabajar con un ingeniero realmente es fantástico, o trabajar con un etnomusicólogo pues también te abre muchas puertas, en fin. Y eso es lo que hacemos en la mayoría de los proyectos en los que participo, por ejemplo mediateletipos.net, que es un sistema de noticias de arte sonoro, de arte digital, que llevamos publicando desde abril de 2004, o sea, es el 5º año ya, y funciona realmente bien. Tenemos delegados en varias ciudades de Europa, vamos, que es una, creo, para lo minoritario que es el mundo del arte sonoro y del arte digital sonoro, es fundamental este proyecto para mí. Otro de los proyectos es artesonoro.org, que es un portal en España de este tema, muy parecido a Medio Teletipos. De hecho es el mismo diseño, están los dos vinculados uno al otro a través de RSS. Otro de los proyectos es Sin Sala Audio, que es un colectivo en Vigo, que nos dedicamos a promocionar, a difundir la escucha, sobre todo a programar y a producir eventos sonoros. Ya hay más de 600 o 700 quizá conciertos y otro tipo de eventos en su bagaje. Y claro,